Y lo último que nosotros habíamos visto, la clase del lunes, es respecto de las notificaciones. Habíamos visto la notificación personal y la especial del artículo 44. Habíamos hecho una referencia también a lo que es la notificación por el estado diario. Espérenme un momento, por favor. Ya, bien. Entonces, partimos con lo que nos corresponde ver hoy, que es notificación por cédula. Esta notificación por cédula está señalada en los artículos 48 y siguientes del CPC. ¿Qué es la notificación por cédula? Es una notificación, obviamente, que se realiza entregando en el domicilio del notificado una cédula que debe contener copia íntegra de la resolución que se notifica y los datos necesarios para su acertada inteligencia, conforme lo señala el artículo 48, inciso primero del CPC. Ahora, la cédula, en definitiva, es la copia, es lo que se le entrega al notificado o la fotocopia. ¿De qué? De la solicitud, sea una demanda, sea algún requerimiento, sea algún tipo de solicitud que se debe notificar de acuerdo a lo que establece la ley, más la resolución que ordena esa notificación, más todo lo necesario conforme lo establezca el propio tribunal para que el notificado tenga conocimiento, es decir, para su acertada inteligencia, para que el notificado tenga conocimiento de qué se trata que están notificando. ¿Bien? Porque si llega un papel suelto, uno no va a entender qué están notificando. Por lo tanto, debe ir la solicitud, debe ir la resolución que ordena la notificación, deben ir todos los antecedentes necesarios para que la persona del notificado conozca, sepa de qué se trata esa notificación. Bien, eso significa, en el fondo, este artículo 48, inciso primero, cuando habla, cuando trata, bien, cuando señala esta cédula y esta acertada inteligencia. Por lo tanto, como les estaba señalando, copia íntegra de la resolución que se notifica, la resolución del tribunal que ordena notificar qué cosa, lo que se está solicitando, la demanda, el auto de prueba, algún documento que se requiere que se exponga, etcétera. Datos necesarios para su acertada inteligencia, las partes, el número de rol, el tribunal, la materia, documentos también o copias de documentos que sean necesarios para que se conozca, para que se sepa de qué se trata esta notificación, vuelvo a repetir. ¿Cómo se practica? La notificación por cédula tiene varias etapas. Primero, las comunes a toda actuación judicial, es decir, se debe notificar en día y hora hábil por funcionario competente, dejando constancia en el expediente y autorizado por el ministro de Fe. Día y hora hábil en el que establece la ley, el funcionario competente, sea un receptor judicial en materia civil, por ejemplo, o sea un funcionario notificador en materia de familia, en materia laboral, en policía local, en juzgado de garantía, etcétera. Bien, dejando constancia en el expediente, ¿qué cosa? Que se va a notificar que también se retiraron las copias, se retiraron las piezas para poder notificar.
Y autorizada por el ministro de Fe significa autorizado por el secretario. El secretario es el que autoriza o quien lo reemplace. En este caso sí podría ser eh, el oficial primero que reemplaza al secretario. Bien. Propios de la notificación por cédula. Se debe entregar en el domicilio del notificado una cédula que debe contener copia íntegra de la resolución que se notifica y los datos necesarios para su acertada inteligencia a cualquier persona que se encuentre en el domicilio, o en su defecto se pega en la puerta conforme lo señala el artículo 44, inciso segundo. Cuando se va a notificar por cédula, la cédula se le deja a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio. No es tampoco cualquier persona, es decir, no le podemos dejar la notificación a un niño de 5 años, de 10 años. Tiene que ser un adulto, una persona mayor de 18 años. ¿Bien? Y si no existe nadie en el domicilio cuando se vaya a dejar esta cédula, entonces la ley señala se pega en la puerta. Pero se pega en la puerta tampoco es tan así porque sabemos que, por ejemplo, en las casas que tienen antejardín, la puerta de entrada está bastante adentro y no se puede dejar en la puerta de la reja o el portón. Por lo tanto, en ese caso, el receptor o la va a lanzar al interior de la propiedad o lo va a dejar en un buzón, etcétera. Bien, si es en un edificio, por lo general lo tienen que dejar en conserjería. ¿Ya? Se debe dejar constancia en el proceso de los datos señalados en el artículo 48, inciso segundo del CPC, es decir, que se retiró se retiraron las piezas para notificar y también cuándo se notificó, cuando se dejó la cédula al notificado. ¿Quién lo practica? La regla general y en materia civil es el receptor. O quien, según el artículo 58, inciso segundo del CPC, lo reemplaza. Ya sabemos que en otras materias es el funcionario notificador. Donde se practica, y aquí hay que distinguir, si el notificado es un tercero, la notificación se realiza en el lugar donde vive. Si el notificado es una de las partes, la notificación se realiza en el domicilio designado en el artículo, según el artículo 49. Aquí hay que tener presente que todo litigante en su primera gestión judicial debe designar un domicilio dentro de los límites urbanos en que funciona el tribunal para que en ese domicilio se le notifique. Bien, si no se ha indicado un domicilio, el tribunal señala un plazo para fijarlo, so pena de que si en ese plazo no se fija el domicilio, entonces todas las notificaciones que se realicen en el procedimiento para esa parte se realizarán a través del estado diario. Bien. Bueno, la sanción por no designar domicilio, tal como les había comentado, es entonces por el estado diario, de acuerdo al artículo 53 del CPC. ¿Cuándo se puede practicar? Los artículos 48, 52 y 56 señalan que la notificación por cédula procede respecto de la sentencia definitiva de primera o única instancia, la resolución que recibe la causa prueba. En los incidentes se notifica por el estado diario. También aquellas resoluciones en las cuales se ordena la comparecencia de las partes y en los casos en que la ley así lo señale. Por ejemplo, los casos en que el tribunal lo ordene o que también, de acuerdo al tiempo en que ha estado paralizado el procedimiento antes de que se completen 6 meses y se reactiva el procedimiento, entonces también el tribunal ordena que se notifique esa reactivación. Todo eso entonces se debe realizar por cédula en los plazos que señala la propia ley. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, profesor, todo claro. Disculpe Gra- por no haberla saludado, es que estaba cambiando dispositivo. no hay Buenas problema, Esperanza. tardes. Buenas tardes. Bien, gracias, Esperanza. ¿Alguien más?
Ok, y eso entonces es respecto de las notificaciones que ustedes deben manejar. Existen otras notificaciones, pero ya esas son para temas más específicos y entiendo que si no aparecen acá es que ustedes no necesitan conocerlas porque tampoco son las comunes, ¿ya? Las que hemos visto son las más comunes, las demás son notificaciones especiales. Bien, vamos con las resoluciones y las sentencias, que es lo último que debemos revisar en este módulo. Las resoluciones judiciales son aquellos actos jurídicos procesales que emanan de los tribunales de justicia y mediante el cual o mediante los cuales dan curso al procedimiento, es decir, lo ponen en movimiento, le dan ese movimiento necesario, resuelve los incidentes y deciden el asunto sometido a su conocimiento. Por lo tanto, aquí tenemos varios tipos distintos de resoluciones. Tenemos según la nacionalidad del tribunal que las dicta, pueden ser resoluciones nacionales o extranjeras. Según la naturaleza del negocio en que se dictan, pueden ser contenciosas o no contenciosas. Serán contenciosas cuando existen dos partes. Serán no contenciosas cuando existe una sola parte o requirente o solicitante. Y aquí entonces no hay controversia, como por ejemplo en la apertura de un testamento o en la declaración también de interdicción de una persona o en la solicitud de cambio de nombre, entre otros. Según la naturaleza del asunto en que se dictan, pueden ser civiles, pueden ser penales. Dentro de los civiles tenemos los civiles propiamente tales, familia, laboral, policía local y los tribunales especiales también. Según la instancia en que se dicta, puede ser en única instancia, primera instancia o segunda instancia. Según la relación con la cosa juzgada, pueden ser firmes o ejecutoriadas, que causan ejecutorias o resoluciones o sentencias de término. Sentencias firmes o ejecutoriadas. El artículo 174 del CPC señala: se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella, y en caso contrario, desde que se notifique el decreto que mande cumplir una vez que se terminen los recursos deducidos o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En el último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde ese momento sin más trámites. Por lo tanto, una sentencia firme o ejecutoriada es aquella, primero, de la cual no procede recurso alguno, como en las sentencias de única instancia. En las sentencias de primera o segunda instancia, la sentencia será firme o ejecutoriada cuando tienen la posibilidad de presentar recursos o acceden a estas sentencias recursos procesales establecidos por la ley y las partes los ejercen o no los ejercen. Si no los ejercen, entonces, precluido el plazo para presentar los recursos, sin que estos sean presentados, se certifica por parte del secretario, que aquí hay que solicitar la certificación, no lo hacen de oficio, se certifica entonces por parte del secretario del tribunal que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada porque no se han presentado recursos algunos en contra de ella. Si se presentan recursos, se debe esperar entonces a la sentencia de segunda instancia, que ordena el cúmplase respecto de ese recurso, independiente del recurso de que se trate. Bien. Y por lo tanto, una vez que baja a primera instancia, entonces, y con el cúmplase, se pasa al secretario del tribunal para que éste ordene, también se certifique que la sentencia queda firme y ejecutoriada. Bien, ¿se comprende?
¿Alguna consulta? Parece que quedó claro entonces. Sentencias que causan ejecutoria. Son aquellas resoluciones judiciales que pueden cumplirse no obstante existir recursos pendientes en su contra. Por ejemplo, cuando se concede un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. Nosotros ya hablamos de lo que era el efecto devolutivo. Juan, Antes de pasar al tema, profe, ejecutoriada, independiente de lo que usted explicó, ese ejecutoriada realmente es que, ¿qué es realmente? Que la sentencia se debe cumplir, que se debe ejecutar. que ya no hay marcha atrás, como se puede decir. Exactamente. Ya no hay nada más que hacer, sino que solamente cumplirla. Ya, profe, gracias y disculpe. No hay problema. Justo. ¿Alguien más? Bien, sentencia de término. En algunas disposiciones se alude a sentencia de término, pero el CPC no señala que debe entenderse por este tipo de resoluciones judiciales. Del contexto de las disposiciones en que se utiliza por la ley esta expresión, se desprende que sentencia de término es aquella sentencia definitiva o interlocutoria que pone fin a la última instancia del juicio. De este modo, si un juicio si en un juicio se falla en única instancia, la sentencia que recae en esa única instancia tendrá la calidad de sentencia de término. Si el juicio que sigue, tanto en primera como en segunda instancia, será sentencia de término la que recae en segunda instancia. Bien. Por lo tanto, la sentencia de término es una nomenclatura o una expresión que alude a que respecto de esa sentencia es la que pone fin a la instancia, es la que pone fin al juicio. Eso es sentencia de término. ¿Bien? ¿Se comprende? ¿O hay alguna consulta al respecto? Se comprende, profesor. Gracias, Esperanza. Por otra parte, la casación no constituye instancia, por ello la sentencia que la resuelve no puede ser sentencia de término, ya que esta última se refiere exclusivamente a la instancia. En este sentido, entonces, tenemos, según su contenido, una sentencia de condena, una sentencia constitutiva, declarativa. Según su naturaleza jurídica, tenemos sentencias definitivas, interlocutorias, tenemos autos, decretos, providencias o proveídos. Bien, y de acuerdo a lo que señala el CPC y el COT. Sentencia definitiva es aquella que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Esta sentencia definitiva entonces es la sentencia o es la resolución que resuelve el conflicto, que pone término a la instancia y que es susceptible de recursos de acuerdo a lo que establece la ley. Porque recuerden que tenemos sentencia definitiva de única instancia y esa no acepta recurso en su contra. Pero si tenemos sentencia definitiva de primera instancia, sí, entonces acepta recursos en su contra. Sentencias interlocutorias son aquellas que fallan incidentes, estableciendo derechos permanentes en favor de las partes de primer grado, o resuelven sobre algún trámite que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva u otra interlocutoria. Estas son conocidas como sentencias interlocutorias de segundo grado. Por lo tanto, estas sentencias interlocutorias tienen esta calidad de resolver un conflicto, ¿bien?
y en las cuales pueden establecer derechos permanentes para las partes, esta conocida sentencia interlocutoria de primer grado, como por ejemplo cuando se presenta un abandono del procedimiento. Bien, aquí esta sentencia interlocutoria que pone término al incidente, recuerden ustedes que el abandono del procedimiento es un incidente, y resuelve este incidente, sea a favor o en contra de la solicitud, da lo mismo, establece derechos permanentes en favor de las partes. Si no accede al abandono del procedimiento, bien, el derecho de la parte es continuar con el juicio. Si acoge, en este caso, el abandono del procedimiento, establece el derecho de la parte de solicitar el término del procedimiento. ¿Bien? Y también puede servir de base para la sentencia definitiva o para otra sentencia interlocutoria. ¿Bien? En este caso, pone término a la instancia. ¿Bien? Eh, o sirve de base para otra interlocutoria. Si presentamos un incidente en contra de, por ejemplo, el auto de prueba, la resolución que resuelva ese incidente va a fijar derechos para las partes, o va a poner término a la instancia, o va a servir para otra sentencia interlocutoria. ¿Se comprende? Efectivamente. Gracias, Juan. Los autos son aquellos que recaen en incidentes no comprendidos en el inciso anterior, es decir, recaen en incidentes, pero no establecen derechos permanentes en favor de las partes. Decretos, providencias o proveídos son aquellos que tienen por objeto la sustanciación del juicio. Un auto, ¿bien? Eh, es una resolución que resuelve un incidente o que fija o que señala una tramitación, ¿bien? Como por ejemplo el auto de prueba. El auto de prueba es aquel que establece, que fija o que abre la instancia del periodo probatorio conforme a lo que establece la ley de acuerdo al procedimiento que se esté verificando. Bien. Un incidente podría ser, por ejemplo, que el abogado renunció al patrocinio del cliente y aún está el tribunal o el sistema, bueno, el tribunal lo mantiene en el sistema y le llegan las notificaciones. Entonces, lo que puede solicitar ese abogado, abriendo un incidente, es que se le elimine del sistema para ese procedimiento. En ese sentido, entonces, tendríamos que ese auto que resuelve ese incidente no comprendido para las sentencias interlocutorias, por ejemplo, ¿bien? Vendría a resolver ese incidente estableciendo, evidentemente, la eliminación del sistema para ese juicio. Ahí tendríamos ese auto que recae sobre un incidente. Ahora, los decretos, providencias o proveídos, que son lo mismo con distintos nombres simplemente, es para dar eh, curso progresivo a los autos, es decir, para mover el juicio, para que ese juicio siga avanzando. Bien, por ejemplo, no sé, solicitamos un nuevo día y hora para la testimonial. Ese es un decreto, una providencia que va a indicar al lugar se fija nuevo día y hora o no al lugar no se fija nuevo día y hora. Bien, ese es un decreto, providencia o proveído. Solamente el objetivo de de este tipo de resolución es para que el juicio se movilice. Hola Leandro, no hay problema. Y hola Fernanda también. Buenas noches. Voy a anotarlos al tiro. Hola Carmen. Hola Jeremy. Leandro. Profesor, ¿se escucha? Sí.
Gracias, profesor. Disculpe, ¿sabe que le quería preguntar? ¿Ese nuevo PDF, usted o ya está publicado en la página? Sí, está en la página. Listo, genial, gracias. Bien, hasta acá. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Ok. Formas de las resoluciones judiciales. Requisitos comunes a toda actuación judicial, es decir, debe ser emanada del tribunal, ¿cierto? Debe contener la fecha y el lugar en que se expide en letras y números, la firma del juez que la dicte, la autorización del secretario y si es la primera resolución judicial debe indicar el rol y la cuantía. ¿Bien? Además, debe esta resolución referirse a la petición, ¿bien? A la presentación que se realice y señalar al lugar, no al lugar, o señalar en definitiva lo que corresponda respecto de lo que se esté solicitando. ¿Bien? Además, debe llevar el membrete, hoy día el membrete del Poder Judicial también. Hola Lorena, buenas noches, no hay problema. ¿Cuáles son los efectos de las resoluciones judiciales? Son dos: el deshacimiento del tribunal y la cosa juzgada. El deshacimiento del tribunal y la cosa juzgada van de la mano, están muy unidos, ¿bien? Pero para el estudio tenemos que verlos por separado. El deshacimiento es aquel efecto que producen las sentencias definitivas o interlocutorias, en virtud del cual, una vez que ha sido notificada a alguna de las partes, no pueden ser alteradas o modificadas de ninguna manera por el tribunal que las pronunció, a excepción de que se presente el recurso de aclaración, rectificación y enmienda. La cosa juzgada es aquella en que dispone que las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o excepción de cosa juzgada. Esta acción o excepción de la cosa juzgada es el efecto que producen las sentencias definitivas o interlocutorias firmes, de que no se puede volver a discutir el mismo proceso ni en ningún futuro lo ya resuelto. La cosa juzgada es el efecto que la ley atribuye a las sentencias firmes por considerarlas como expresión de la verdad. Entonces, en este caso, el deshacimiento del tribunal significaría que una vez que se notifica a las partes la sentencia definitiva o interlocutoria, esa resolución no se puede alterar, no se puede modificar, salvo que se presente un recurso de aclaración, rectificación o enmienda. Pero, como habíamos visto, esto es para aclarar pasajes oscuros de esa resolución. Esto no quiere decir que esa sentencia definitiva o interlocutoria, ¿bien?, no pueda ser susceptible, y dependiendo, si lo establece la ley así, en ese sentido, susceptible del recurso de reposición o de apelación. ¿Bien? Pueden ser susceptibles, pero eso significa que se debe dictar una nueva resolución, no la misma. Y a eso se refiere el deshacimiento del tribunal. ¿Bien? Que una vez que se dicte esa sentencia o esa interlocutoria, no se puede modificar el cuerpo de la sentencia definitiva o interlocutoria. ¿Se comprende? Ya que a través de los recursos es otra la resolución que se estaría dictando. Ahora, la cosa juzgada tiene por objeto que una vez que se resuelve el conflicto a través de una sentencia definitiva o interlocutoria, bien, firme, ese procedimiento no se puede volver a discutir. Y aquí aparece una triple identidad, que es la base de la cosa juzgada. ¿Bien? Y es que si tiene
para que no se pueda volver a discutir deben ser las mismas partes, debe ser la misma cuantía y debe ser el mismo procedimiento. Cuando cumple con estos tres requisitos, entonces se aplica la cosa juzgada, ya sea por vía de acción o por vía de excepción. ¿Bien? Y entonces esta cosa juzgada se puede alegar por estas vías. ¿Bien? Si se elige la vía de la acción, tiene por objeto reclamar los derechos obtenidos, mientras que cuando se alega por excepción, su finalidad es impedir volver a conocer del asunto ya resuelto. Este efecto de la cosa juzgada se traduce en dos efectos prácticos. En primer término, un efecto negativo, por el que la parte condenada o cuya demanda ha sido rechazada no puede, en un nuevo juicio, discutir la cuestión ya deducida. Y en segundo lugar, en un efecto positivo, que implica que la parte cuyo derecho ha sido reconocido por una sentencia puede actuar de acuerdo con ese derecho sin que le sea permitido a ningún tribunal rehusarse a tener en cuenta esa decisión y por ende puede exigir su cumplimiento. ¿Bien? Pero basándonos o enfocándonos en este efecto negativo de la cosa juzgada, si son las mismas partes, si es el mismo asunto, si es la misma cuantía, no se puede volver a discutir el asunto, salvo en el caso de familia, en donde tenemos que los alimentos, la relación directa y regular y el cuidado personal siempre se pueden volver a discutir, independiente que sean las mismas partes, que sea la misma cuantía y que sea el mismo procedimiento. Pero en materia civil eso no ocurre. En materia laboral eso no ocurre y en materia penal tampoco. Bien, por lo tanto, en estas materias, si queremos volver a discutir sobre ese asunto, podemos tener las mismas partes. Puede ser el mismo procedimiento, pero si es una cuantía diferente, ya no se estaría aplicando la cosa juzgada. O si son las mismas partes, pero lo que yo busco es que se me pague, por ejemplo, la misma cuantía, pero a través de otro procedimiento, tampoco se puede aplicar la cosa juzgada, porque, vuelvo a reiterar, para que existan cosas juzgadas debe darse esta triple identidad, mismas partes, mismo procedimiento, misma cuantía. ¿Se comprende? ¿Comentarios? ¿Consultas? Hasta el momento ninguno. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Por ahora no está claro, profe. Ok, Leandro, gracias. Y con eso terminamos lo que teníamos que revisar hoy, que era lo último que nos quedaba del módulo. Por lo tanto, reitero nuevamente, dudas, preguntas, consultas, comentarios. No se desconecten porque estoy anotando para la lista. ¿Alguien? ¿Algo? Nada, profesor, todo Oh, claro. ok, Esperanza, gracias. Hay alguien que tiene el nombre de Jacqueline. Nunca lo había visto y no sé si es alguien del curso o no. Jacqueline, o quien aparece como Jacqueline, si es Jacqueline efectivamente, o... Ah, ok, ya, gracias Jacqueline. Profe, buenas noches. Hola Marcela, buenas noches. Quería hacerle una consulta por Ujú, el tema de los autos. sí,
que, bueno, no sé si me podría aclarar un poco el tema, ¿cuándo se puede ocupar estos autos en... Este término, Ah, sí. ya. Nosotros podemos utilizarlo de dos formas, ¿ya? El expediente, nosotros también lo podemos señalar como autos, ¿ya? Es decir, cuando nosotros decimos se dé curso progresivo a los autos, es decir, que se dé curso progresivo al procedimiento, al juicio, que se mueva el expediente, ¿ya? Y autos también significa, o lo podemos utilizar respecto de la resolución que resuelve una presentación, eh, una presentación que trata también y que busca movilizar o mover el juicio, ¿ya? Como por ejemplo cuando la resolución indica autos para resolver, significa esta resolución está ordenando, está señalándole a las partes que se va a resolver su petición, su presentación. No sé, por ejemplo, eh, solicito o se solicita que se reliquide, no sé, la deuda. Entonces el tribunal puede señalar autos para resolver o que se recibe la causa prueba, autos para resolver o que se dicte sentencia, autos para resolver. ¿Bien? Esto entonces, este tipo de resolución es una resolución ordinaria de mero trámite que pueden utilizar los tribunales. Ahora, si yo solicito, por ejemplo, que se dicte sentencia, inmediatamente el tribunal podría señalar citas a las partes de sentencia, pero también puede señalar autos para resolver. ¿Por qué? Porque posiblemente quiere esperar un tiempo a ver si las partes presentan algo, ¿ya? O cuando se solicita, no sé, nuevo día y hora, inmediatamente puede señalar nuevo día y hora o puede señalar también autos para resolver, ¿ya? Entonces, en esos dos términos o en esas dos circunstancias, nosotros podríamos utilizar el término autos como para referirnos al expediente mismo, al procedimiento, al juicio mismo, o a la resolución de mero trámite. No sé si queda un poquito más claro por ahí, Marcela. Sí, un poco claro, doctor, pero entonces esta parte podrían utilizar ambas partes. Usted menciona que también podía utilizar tanto el tribunal como la parte que está demandando. No, esto es solamente el tribunal, ¿ya? Nosotros al referirnos, por ejemplo, en una solicitud, claro, nos podemos referir, ¿cierto? Podemos solicitar que se dé curso progresivo en los autos, pero eso como dentro de nuestras argumentaciones, ¿ya? Pero como resolución solamente lo utiliza el tribunal. Cuando nosotros eh, nos referimos al procedimiento, nos referimos al juicio dentro de nuestras solicitudes, también podemos señalar esto como auto, ¿ya? Pero quien tiene mayormente, y si hablamos de las resoluciones, quien tiene esa potestad es el tribunal. No sé si logra comprender o si me expreso bien respecto de la diferencia, Marcela. No, sí, ahora sí, súper claro. Gracias. Ok, con gusto. Leandro, Profesor, sabe que tengo una confusión con el término jurídico de casación. ¿de qué, perdón? Si usted- Con el término de casación, si usted me podría explicar un poquito, por favor, ese término que lo he leído, pero lo tengo acá, pero no me termina de quedar. Ya, la casación es un recurso procesal que establece el CPC para las sentencias definitivas, en la cual este recurso tiene dos formas, ¿ya? O se puede dividir en dos tipos de recurso de casación, en la forma y en el fondo. Lo que busca este recurso, jurídicamente hablando, es casar la sentencia, es decir, que la sentencia sea modificada y en el fondo sea anulada respecto de el solicitante, ¿ya? Y esto porque o la sentencia se ha dictado en contra de los derechos humanos o
también dentro del procedimiento no se ha cumplido con las etapas o con las gestiones que establece la ley respecto de ese procedimiento. ¿Bien? Entonces, es un recurso especialísimo que se presenta en contra de la sentencia definitiva y que puede ser presentado para ante la Corte de Apelaciones o para ante la Corte Suprema. Por eso yo les comenté que en la casación no nos vamos a meter porque es un recurso que es bastante enredado, ¿ya? Es bastante complejo de comprender, ¿ya? Pucha, ese O sea, recurso, es un término, perdón, profe, Leandro. es un término complejo porque es muy amplio, ¿no? Exactamente, sí, ese recurso en procesal, en la carrera, por lo menos ¿Sí? son 3 meses que uno está con ese recurso, porque es muy enredado. Es como para tercer año de derecho, entonces, digamos. Tercero, sí, tercero, cuarto, Tercero, cuarto, claro, ya es muy avanzado. Bueno, así igual es. me quedó bastante claro lo que me dijo, profesor, gracias. Ok, con gusto, Leandro. ¿Alguien más? De hecho, entre paréntesis, por eso es que tampoco lo revisamos acá, solamente se nombró, ¿ya? Porque como les digo, es bastante complejo, bastante enredado el recurso. ¿Quién ingresó? 16. Ahí está, ya. Ya, ¿alguien más que tenga alguna consulta o algún comentario? Bien, entonces, consulta cuándo fijamos la prueba de esta semana, del contenido que vimos esta semana. Recuerden que tenemos la prueba, ¿cierto? Para el contenido de esta semana. Entonces, ¿cuándo? Lunes, martes de la próxima semana, jueves, viernes de esta semana, miércoles de la próxima, porque aquí terminamos este módulo, entonces no sé si seguimos con otro módulo. Tengo que consultar también eso, no sé. No sé, por lo menos yo consulto por si me toca con ustedes o con otro curso. No sé ustedes si continúan adelante con otros módulos más. Profe, una consulta. Marcela, Eh, este que usted está leyendo ahora, ¿es el módulo 3? así es. Yo no sé si es a mí nomás que me pasa, pero yo quería pedirle, por favor, si lo puede pasar el PDF por el WhatsApp, porque yo no lo puedo descargar de la página, o al menos no lo veo, o no me Mm, sale, porque yo, bueno, no tengo computador, tengo solo un celular y al parecer no aparece, o no me sale, por eso yo le pediría si puede, por favor, pasarlo por el WhatsApp, por el grupo del WhatsApp. ni un problema, Marcela. Lo veo al tiro, se lo ingreso en un momentico más. Ahí les envío este PDF. ¿Ya? Muchas Lorena, que entregue la prueba, me da lo mismo, profe. Me da lo mismo, Lorena. Ya, ¿qué entraría? Entra la clase del lunes y la de hoy. Eso es lo que entra en esta prueba que viene. Entonces, por eso le digo, como no tenemos ninguna próxima reunión fijada, entonces díganme ustedes cuándo les apetece, cuándo les conviene, cuándo les acomoda, cuándo les agradaría tener esta evaluación. Lorena, el lunes, ¿ya? Por mí el día lunes, profe, porque mientras más días pasen, más se enfría todo, no conviene. Así es. El día Ya que lunes igual, profesor. ok, El lunes. Esperanza. Tenemos 3 de 15 con mayoría absoluta fijamos el día. Es decir, con 8 personas que estén de acuerdo, porque hay 15, claro.
con 8 personas, ¿cierto? 8 estaríamos fijando el día. Tenemos 3 para el día lunes. Fernanda Lunes, y profe. Daisy, lunes. Oscar, lunes. Tenemos 6. Jacqueline, lunes. Jeremy, lunes. Ya. Ok, lunes entonces queda fijada la evaluación. Y Jacqueline solicita que le agreguen al grupo también, por favor. Entonces quería fijada para el lunes. Recuerden, lunes 21:00 hasta martes 21:00 que cierra la prueba. Bien, o sea, Habemos papá. habemos papa, ¿cierto? Recuerden que el día martes el ingreso para la prueba es máximo 7:30, ¿bien? Para que no vayan a perder el tiempo. Recuerden que es 1 hora y media la prueba y cierra la prueba a las 9 de la noche del día martes. O va a cerrar la prueba a las 9 de la noche del día martes. ¿Bien? Eh, Espéreme, Lorena. Lo envío al WhatsApp, a mi WhatsApp. Tengo tantas cosas, Lorena, que de repente se me pasan. Ya, mándeme un puntito para acordarme a mi WhatsApp y ahí lo conversamos. De hecho, conversémoslo ahora, ¿ya? Para que no se me vaya a pasar nuevamente. Porque tengo que haberlo revisado, pero se me, a veces se me pasan las cosas. Porque de hecho ahora tengo otra clase, así que por eso aprovechando este rato, les voy contestando. ¿Ya? Ya. Ah, ya, ya. Por ahí vamos, Lorena. Ya. Lo reviso ahora también. Ya se me había pasado. Se lo reviso ahora, Lorena. ¿Ya? Ya. ¿Alguien más? ¿Algo más? Dejo de grabar.